Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Tengo paz y gozo aquí en mi corazón, porque mi Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo aquí en mi corazón, porque mi Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo tengo paz y gozo aquí en mi corazón, porque mi Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo aquí en mi corazón. Me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó. Yo tengo paz y gozo, yo tengo paz y gozo aquí en mi corazón, porque mi Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo aquí en mi corazón, porque mi Jesucristo a mí me libertó, me libertó. Me libertó. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo tengo vida eterna, tengo vida por la eternidad. Tengo vida por la eternidad. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo yo vivo feliz. Tengo vida por la eternidad. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas y me dio liberación. Cristo rompió mis cadenas. Cristo rompió mis cadenas. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Tú me libraste del pecado y de la muerte. Cristo rompió mi cadena.
Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Bendición, bendición recibiré si confío en la promesa del Señor. Bendición, bendición recibiré si confío en la promesa del Señor. Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Bendición, bendición, bendición recibiré si confío en la promesa del Señor. Cristo salva. Cristo salva. La fuente de arriba fluyendo está, agua de la vida que saciará tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Para gozo del cielo tú puedes tener. La fuente de arriba fluyendo está. Si tomas de ella, para gozo del cielo tú puedes tener. La fuente de arriba fluyendo está. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. Y mi confianza en ti pondré. Amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Eres tú mi bendito Jehová. Oh gloria, oh aleluya. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre, porque Cristo mi alma redimió. Porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, muy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Porque Cristo me salvó. Ahora vivo
porque Cristo me salvó. Soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Gloria al Señor. ¿Cuántos son felices en esta mañana? ¿Cuántos reconocen que para Él es la gloria, la honra y la alabanza? La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Mi nombre es Jenny de Cordero. Por la gracia del Señor, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, calle 34, entre 16 y 17, Barquisimeto, Venezuela. Soy oveja del hermano Osvaldo Tona, el reverendo Osvaldo Tona. Por la gracia del Señor, el Señor nos llamó a mi esposo y a mí en un tiempo cuando teníamos los niños pequeños. Estaban muy pequeños y por su gracia y misericordia logramos instruirlos en la palabra hasta el tiempo de que ellos decidieron caminar con su propia experiencia personal, pues como todo, tenemos que tener una experiencia personal con el Señor. En ese andar pudimos instruirlos en temor del Señor, pues. Ellos crecen, ya 2 de ellos tienen familia, tengo 2 hembras y un varón en la unión con mi esposo Antonio Cordero, y tengo a mi hijo que está lejos del país. El varón está en otra ciudad, en otro país, está en la ciudad de Chile, específicamente en Santiago. Siempre hemos tenido un acercamiento, no porque está lejos he dejado de comunicarme con él ni hablado con él. Siempre hablo con él y siempre orando por él y siempre contándonos testimonios de lo que Dios hace, pues. A pesar de que ellos andan apartados del Señor, la misericordia del Señor siempre ha sido con ellos. Una experiencia que tuvimos en el año 2023 fue que en el 2022 él compra su vehículo, pero no tiene dónde estacionarlo. Y yo siempre orando y orando por él, porque yo decía, no tiene dónde estacionarlo porque vive en un edificio y todos los puestos estaban copados, él deja el carro afuera. Entonces él dice que lo deja afuera, pero pendiente por el balcón de verlo, donde lo pudiera ver. Bueno, yo nunca le infundé temor, sino que dije, bueno, el Señor lo guarda. Y yo siempre decía, Señor, que sea tu voluntad, tú lo guardas y proteges tu vehículo. Bueno, caso cerrado. El Señor lo guarda, caso cerrado. Eso fue en el 2022. En el 2023 cambia de vehículo, pero él me dice a mi mamá, ya tengo estacionamiento en parqueadero aquí en el edificio. Yo digo, bueno, gloria al Señor. Un día va subiendo por el ascensor y lo llama un amigo, él es Uber. Y ellos se comunican entre ellos para guardarse las espaldas. Si andan en un viaje, para que ellos se comunican por el radar del teléfono donde andan. Pero el amigo lo ve pasar cerca del edificio donde él vive y lo llama. Cuando él va subiendo por el ascensor, lo llama y le dice, te toqué corneta, pero ibas full. Y él le dice, ¿dónde? Hace rato, hacen como 5 o 7 minutos. No, y es que yo iba llegando aquí al apartamento, voy subiendo por el ascensor. No, es que iba full, por eso te estoy llamando, que para qué viaje estabas haciendo. No, estaba solo. Bueno, mi hijo cuando él reacciona, él dice, bueno, eso es cuando mi mamá ora, ella manda ángeles, ella le dice al Señor que mande ángeles para que me guarden. Yo creo que esos son los ángeles, mamá. Él me cuenta el testimonio, él me dice, mamá, yo creo que esos son los ángeles, porque resulta ser que cuando él va a trabajar, él me informa, y yo le digo, bueno, hijo, que el ángel de Jehová campe a tu alrededor, te defienda y te proteja. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y que el ángel del Señor te libre del mal.
así. Esa es la oración y siempre, siempre es la misma. Y el Señor guarda tu salida y tu entrada. Siempre es eso. Entonces, después me dice, mamá, y eso no es nada. Antes de eso, cuando yo no tenía parqueadero, yo dejo el carro afuera y yo estoy en el apartamento y ya me iba a acostar. Y me llama un amigo y me dice, mira, te estoy llamando y nada, te estoy llamando. Me paré enfrente de tu carro y nada que me pones cuidado. Me estacioné más adelantico, te estoy llamando. ¿Qué pasó, pues? Que estás ahí encerrado y ni me miraste. Y él dice, no, yo estoy aquí arriba, ya me voy a acostar. No, Josué, y hay alguien en tu carro. Entonces él dice, déjame irlo a ver. El muchacho se baja y mi hijo se asoma por el balcón y él le dice que no hay nadie, que se está mirando y no hay nadie. El muchacho se queda asombrado porque él dice que vio a una persona en ese carro cuando él lo estacionaba afuera. Y mi hijo me dice, mamá, ese es otro testimonio que te quería dar, que yo creo que son los ángeles que tú envías, pues, que tú siempre haces esa oración y yo le digo, el Señor envía esos ángeles para guardarte y protegerte. Y estábamos comentando, pues, que en lo sobrenatural el Señor siempre está a nuestro lado. Y una vez le dije, fue bueno que el Señor sea tu piloto y tu copiloto, hijo, porque él trabaja de noche, su esposa trabaja de día. Entonces, el 29 de enero recibo una llamada yo a las 6:30 de la mañana, aquí, ya eran las 7:30 allá. Yo siempre le escribo a las 5 de la mañana porque yo sé que él está trabajando de madrugada. El 29 de enero de ahorita, del 2024, yo le escribo y le digo, Dios te bendiga, hijo, buen día, ¿cómo estás? Yo en vista de que no tengo respuesta, bueno, yo sigo confiando en el Señor. Recibo una videollamada a las 6:30 y veo que es él, pero el táctil no me agarra para contestar, no sé por qué. Yo estaba en la cocina, camino hacia la sala y yo digo, algo pasó. Yo simplemente dije, algo pasó porque mi hijo me está llamando. Yo pienso en la niña, él tiene una niña de 4 años, yo pienso en la niña, pero a todas estas, el Señor tiene el control siempre de todo. Yo logro contestar y le veo la cara y él está llorando. Y yo simplemente le digo, ¿qué pasó? Y él llora y se agarra la cabeza. ¿Y qué pasó? Gracias al Señor, su suegra está allá. Ella viajó hasta allá y ella está allá. Y ella mira por la cámara como haciéndome señas que ella está con él. ¿Qué pasó? Le vuelvo a decir yo, tuve un accidente. Y yo le digo, ¿estás bien? Porque estaba hablando conmigo, simplemente estaba llorando y vi que tenía como un golpecito en la frente. Tenía rojo la frente. Cuando yo lo miro y le digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás vivo? Le digo yo. Y el carro, le digo yo. Y me dice, quedó destrozado. Yo digo, gracias a Dios. Porque el Señor te sacó de ese vehículo, te ibas a morir, le dije. Estás hablando conmigo, estás vivo. Bueno, él estaba desesperado, pero había una paz en mí, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo misma no la entendía, pues había una paz en mí, porque siempre he sido una madre sobreprotectora. Ellos no llegaban a la hora al liceo y les decía, llámenme. Yo empezaba a repicar ese teléfono que tenía 20 llamadas perdidas. Y siempre llamándolos, o avísenme cuando lleguen al liceo, o avísenme cuando lleguen a la casa, si yo no estaba en la casa, por favor, ¿dónde están? Entonces siempre era como que, ¿dónde están? Avísenme en dónde están y con quién están. Y siempre fui tan sobreprotectora que yo sabía el nombre de todos sus amigos, dónde vivían y todo, y los teléfonos de ellos. Porque siempre fui así. Y incluso con todos, con los 3. Cuando él me está hablando, lo único que le dije fue, ¿estás vivo? ¿Estás hablando conmigo? Te pregunto por el carro, no por lo material, sino porque yo quería saber cómo quedó el carro. Porque no fue un simple accidente. El carro quedó destrozado. Para la gloria del Señor, allá los Uber se comunican entre sí, son muy unidos. Y pasó a los 10 minutos que hubo el accidente, llegó de una vez una ambulancia y estaba con los paramédicos, los paramédicos los estaban atendiendo. Cuando ellos lo están atendiendo, pasa un amigo de él y ve el carro volcado, y ve el carro destrozado. Allá las carreteras, hay unas carreteras donde hay que correr mucho. El amigo de mi hijo, él iba
no sé a cuánta velocidad iba, y él lo que dijo fue Josué. Cuando él escucha que un carro pasa y grita Josué, mi hijo se para, y bueno, ese es Salomón, un amigo del que está allá, que conoció él allá. Y él logra estacionarse muy lejos porque logró frenar muy lejos y se vino corriendo, y mi hijo le dice: estoy bien, estoy vivo. O sea que era para que mi hijo no estuviera hablando conmigo. Les cuento esto porque a finales del año 2023, para comenzar el año 2024, yo tenía una oración en mi corazón, y yo le decía al Señor: Señor, yo quiero saber cómo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice tu palabra. Yo quiero tener esa paz, no preocuparme por nada, tener la firme certeza y seguridad de que tú estás con nosotros y en nosotros, porque esa manifestación tiene que estar en nosotros ya, porque eso era como que era para ayer, porque estamos en un tiempo muy avanzado. Y yo quería tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra. Y en estos días me estaba recordando que yo duré 1 hora hablando con mi hijo cuando pasó el accidente. Y yo duré 1 hora y paré a mi esposo y le dije que hablara con él. Y yo hablaba con él y no era yo, era una Jenny nueva, porque yo me hubiese desesperado, me hubiese puesto a llorar, hubiese dicho: quiero irme para allá, quiero atenderte, porque las que somos madres sabemos cómo duele un hijo. Y yo en la otra Jenny hubiese dicho: yo me quiero ir, yo quiero buscar el pasaje, quiero estar con mi hijo tuvo un accidente. Yo estaba calmada, así como estoy hablando por acá. Mi hija estaba arreglándose para irse para el trabajo, y mi hija me cuenta, después que todo pasa, mi mamá estaba tan tranquila que yo empecé a temblar, mi cuerpo empezó a temblar. Mi mamá estaba tan tranquila que yo no reconocía a mi mamá. Las amigas de mi hija le preguntan: ¿qué pasó con tu mamá? ¿Cómo estaba tu mamá? Y él dijo: no, mi mamá estaba tan tranquila que yo no la conocía. Mi mamá estaba hablando por teléfono normal con él. Le decía: ¿estás vivo? ¿Estás hablando conmigo? A mi hijo le dije fue que el Señor en su manifestación dijo que iba a lidiar con nuestros hijos y con nuestra familia de una manera muy diferente. Y yo le dije fue: recuerda que el Señor dijo que iba a lidiar con nuestra familia y nuestros seres amados de una manera muy, muy diferente. Y no me voy a meter en eso. Yo sé que el Señor está en este negocio. Por eso estás vivo, por eso estás aquí. Y le doy gracias al Señor. Y aprovecho ahorita para glorificarlo, porque el carro no se pudo recuperar. Él dijo que eso no lo iba a recuperar porque eso quedó inservible. Mi hijo dice que él salió del carro. Mi hijo no tenía ni una pierna rota, no tenía ni un brazo roto. El amigo de él dice: es que no tienes nada, un simple golpe en la frente, y no fue al médico de una vez, sino que yo duré 1 hora hablando con él, porque él estaba reconociendo que había sido culpa de él y que Dios le había dado una oportunidad nueva de vida, que él me dijo: Dios me dio una oportunidad nueva para vivir, mamá, y yo sé y le reconozco y le pido perdón al Señor, les pido perdón a ustedes, porque, y a mi hija y a mi esposa. Él reconoció inmediatamente que fue el Señor que lo sacó de ese carro. Yo sé que fue un ángel que lo sacó de ese vehículo, porque el carro quedó volcado, y él dice que él salió del carro, él dice que él salió caminando del carro. Y cuando ven el carro, los compañeros de él dicen que eso era para que hubiese quedado mínimo en un hospital con el cuerpo roto. Y entonces glorificó al Señor, porque ese ángel que acampa a nuestro alrededor, nos defiende y nos protege, está presente hoy en medio de nosotros, y tenemos que verlo, hermanos y hermanas. Toda la persona que llegue este testimonio, que le esté sirviendo al Señor o que no le esté sirviendo al Señor, tenemos un Dios vivo que está presente y está llamando nuestra atención de una u otra manera para que lo glorifiquemos, para que le demos gloria y honra, alabanza a Él, para que vivamos para Él. Hermano que estás descarriado, o hermano que todavía estás en tinieblas, hay una luz divina, y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz,
Cuando yo se la pedí el otro año al Señor, esa paz vino a mí el 29 de enero. Cuando mi hijo estaba entre la vida y la muerte, yo estaba así como estoy hablando con ustedes. Ese es mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que me compró con su sangre, está presente hoy. Dios les bendiga y gracias por escucharme. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 25. Dios les bendiga, tengan un buen comienzo de semana, de día. Y bueno, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos una vez más, alzando, como nos mandó el Señor, alzando la voz en contra de la injusticia. Y bueno, la injusticia es todo lo que contradice al Señor. Si alguien dice, no, eso no importa, porque eso es algo muy pequeño. No, sí importa. Sí importa porque Dios se oculta en la simplicidad y se manifiesta también en la simplicidad. Entonces nosotros, el trabajo nuestro es buscar más profundamente al Señor para que Él nos revele su voluntad. Cada quien debe hacerlo. Usted no se puede conformar con que yo le diga, no, el Señor me dijo a mí que hiciera esto o aquello o tal cosa y usted también va a hacer eso. No, usted no puede hacer lo que el Señor me mandó a hacer a mí, ni yo puedo hacer lo que el Señor le mande a hacer a usted. Cada quien debe tener una experiencia personal con el Señor para que Dios se agrade. Dios se agrade y ya, y cada uno de nosotros pueda ser testigo, pueda testificar cuando esté hablándole la palabra a alguien, cuando esté testificándole a alguien, pueda hablar de una experiencia personal, que no vaya a decir, no, a mí me contaron, como dijeron aquella gente, no, nuestros padres nos contaron aquello y esto, como dijo aquel guerrero, aquel juez, Gedeón, dijo, bueno, nuestros padres nos contaron las maravillas que hizo Dios cuando cruzaron el mar y cuando se manifestó Dios en fuego y todas estas cosas. Ajá, pero él también dijo, ay, si Dios está conmigo, ¿dónde están sus maravillas? Cada uno de nosotros debe decir eso. Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta y preguntarle al Señor, Señor, si tú estás conmigo, porque la palabra es una promesa del Señor, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, debemos hacerle esa pregunta al Señor, Señor, si tú estás conmigo, ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde no te veo, Señor? Eso era lo que le pasaba a aquel profeta Job. El profeta Job, bueno, ese hombre era un hombre tremendo, ese hombre cumplía la demanda de Dios para su tiempo, pero tenía dos inconvenientes, tenía dos cositas que no le cuadraban con su vida espiritual. Una era que tenía temores. Él temía de que se perdieran sus hijos. Él temía eso. Por eso era que hacía sacrificio todos los días, por ellos y por él. Entonces él tenía ese temor. Y otra falla que tenía era que no conocía a Dios. Él le cumplía a Dios, pero era como las personas que hoy en día tienen un Dios histórico, tienen un Dios por tradición. Pero cuando él pudo tener esa experiencia personal con Dios, que Dios le habló a él, Dios se le apareció y le habló. Entonces él dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, cada uno de nosotros debe tener esa experiencia. Cada uno de nosotros cuando estemos testificando del Evangelio, cuando estemos testificando de la palabra del Señor, que podamos decir, yo antes no conocía al Señor, pero ahora lo conozco. Y como dijo el apóstol Pablo, no lo conozco de carne y sangre, no lo conozco
en una persona, lo conozco en el poder de su manifestación. Eso es grandioso, que nosotros, cada uno de nosotros pueda decir eso. Y cuando un creyente ya llega a decir eso, es porque ya no es un creyente normal, un creyente que solamente conoce la palabra. No, ahora es un cristiano que ha tenido una experiencia personal con el Señor y que tiene a Jesucristo en su corazón. La gloria es para el Señor. Gracias al Señor por eso, y que nosotros podamos decir, ahora sí lo veo. ¿Dónde lo ves? Podrá decir aquel que nunca ha visto al Señor. Yo no lo veo, busquen por todas partes. Que usted pueda decir, yo lo veo en mi hermano, yo lo veo en mi hermana, yo lo veo en la naturaleza, lo veo en los animales, en las plantas, en todas partes. Todo lo que fue hecho por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Y otra cosa, todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Es por eso que nosotros debemos llegar a esa perfección. Y cuando hablamos de perfección, Dios quiere que nosotros obedezcamos toda palabra que sale de la boca de Dios, que no dejemos nada sin cumplir. Le estaba yo testificando a una hermana mía y diciéndole, no vaya a ser que cuando llegue el momento de la confrontación, cuando llegue el Señor Jesús, que uno haya cumplido muchas cosas y de repente el Señor le diga, no, porque tú no cumpliste esto. Tú mismo te condenaste porque no cumpliste esto o aquello. Una cosita muy pequeñita, como dicen por ahí. Lo que les acabo de decir. Dios se manifiesta en la simplicidad. Se oculta en la simplicidad y se manifiesta en la misma. Entonces esas cositas pequeñas son importantes para Dios, porque así es como comienza Dios con sus hijos. Dios empieza dándole cositas pequeñas para que vaya agarrando, para que vaya acostumbrándose a la presencia del Señor, al poder de Dios manifestado. Entonces, cuando nos vamos acostumbrando, entonces cuando Dios ya nos da algo mayor, ya nosotros vamos ejercitados. Y a Dios le agrada eso, que cuando Él exija algo, inmediatamente se le cumpla. Ya dice la Biblia, si a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla. Eclesiastés capítulo 5. Porque Él no se agrada de los insensatos. No cumpla o no prometa si sabe que no vas a cumplir. Y si promete, bueno, cumple. Eso es lo que nos dice la palabra. Y cada uno de nosotros debe tomar esa palabra y mire, agarrarse de ahí fuerte, sin estar buscando excusas y esto, no, lo que pasa es que aquello, no, que no tengo, que no puedo, que no. Entonces, cuando una persona recibe una orden de Dios, Dios le dice, haz esto, es porque Dios sabe que esa persona puede hacerlo. Dios sabe que esa persona tiene el material para hacerlo. Y cuando nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, decimos no puedo, entonces esa es evidencia de que hemos caído en la edad de la Odisea, en este tiempo, en las costumbres de este tiempo, en la condición espiritual de este tiempo en que estamos viviendo. Esa condición es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, una persona que Dios le dice que haga algo y pudiendo hacerlo dice que no puede, es un miserable. Pero cuando va y obedece, hace lo que Dios le dijo que hiciera y hace lo que dijo el Señor Jesús. Cuando Dios te mande a hacer algo y lo haga, diga, siervo inútil soy, porque hice lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, ahí Dios se agrada de eso. Y Dios nos sigue prosperando, Dios nos sigue dando. ¿No es eso lo que dice la palabra del Señor? Cuando dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No está hablando de dinero,
Aunque eso se podría aplicar al dinero también, pero se está hablando primeramente de las cosas del Señor, del reino de Dios y su justicia, del reino de Dios y el cumplimiento de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada uno de nosotros debe agarrarse duro de esas cosas, de esas órdenes de Dios y agradar a Dios cumpliéndola. Por eso Él dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando nosotros cumplimos algo que Dios nos mandó a hacer, sea grande o chico, entonces Dios dice, es perfecto. Porque está completo, está obedeciendo. Perfección es madurez. Perfección es que esa persona está dispuesto a obedecer y no es que está dispuesto, obedece y ya lo ha hecho, ya tiene la experiencia y ha obedecido y Dios le da otra cosa que hacer. Bueno, la gloria sea para el Señor. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, para no hacerlo muy largo. Vamos a leer en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 9. Vamos a leer. Desde el versículo 9 hasta... Vamos a leer. Versículo 9 y 10, vamos a leer, 2 versículos. En el nombre del Señor Jesucristo leemos la escritura. Le dije Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Amén. Vamos a leer hasta allí. Vamos a orar. Bendito Dios. En esta hora, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. Te damos toda la preeminencia a ti, Padre Santo, porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar en este lugar hablando tu palabra, poniéndonos en tus manos para que tú nos uses, Señor, de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, rendido en tus manos, Señor, con toda humildad, con toda paciencia, Señor, esperando en ti, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que enseñe, que seas tú el que dé la revelación, Señor, de esta palabra que hemos leído. Te damos gracias por eso, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Ponemos en tus manos, Señor, a toda persona que esté escuchando este servicio, Señor, sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea, Señor, todos los ponemos en tus manos, Señor. Si alguien tiene una pregunta, alguna necesidad, Señor, tú te vas a encargar de eso, Señor, porque tú lo prometiste, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema. Este es el tiempo. Llevamos ya varias semanas en esto. Este es el tiempo. Y como subtema, vamos a tomar esta palabra que dijo este profeta llamado Elías. Cuando estaba conversando allí con Eliseo, le estaba dando la promesa, que Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Ese es el subtema. Cosa difícil has pedido. Cada uno de nosotros está llamado por Dios en este tiempo. Este es el tiempo final, este es el tiempo cuando ya se está cerrando todo ciclo, todas las cosas. Estamos a las puertas de la aparición de nuestro Señor en las nubes. Estamos a las puertas primeramente de la transformación. ¿Qué dice la palabra de Dios de la transformación?
Mucha gente hablan de que el Señor va a venir a buscar su iglesia y el Señor va a venir en las nubes, el Señor esto y aquello. Pero hay cosas que tienen que suceder primero. Y esas cosas la primera es que la novia del Señor, la iglesia escogida de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que está aquí en la tierra hoy en día, va a recibir la revelación de parte del Señor. ¿Qué va a decir? Porque esa iglesia posicionada, esa iglesia vestida, como la llama la palabra del Señor, la esposa preparada, va a llamar a los muertos en Cristo, a los hermanos que murieron en Cristo, nosotros vamos a llamarla. Yo me incluyo allí también por fe, porque el Señor nos ha dado la promesa. El Señor da testimonio y Él me da testimonio en mi espíritu que yo estoy allí también. Yo soy parte importante de esa iglesia escogida, del cuerpo del Señor. Y cuando recibamos esa revelación, bueno, nosotros vamos a llamar a los hermanos que los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, los vamos a llamar. Y allí es donde va a haber ese terremoto mundial que está a punto de suceder. La ciencia ya lo dijo ya. La ciencia dijo, en cualquier momento va a haber un terremoto mundial. Eso va a ser, toda la tierra se va a estremecer. Así como se estremeció la tierra cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, el sol se oscureció, las piedras se rajaron por en medio, la tierra tembló. Así va a suceder. La tierra va a temblar y los muertos en Cristo van a resucitar, van a salir de los sepulcros, de donde estén. Si se murieron en el mar, la Biblia dice que el mar los va a entregar. Y cuando nosotros les veamos a ellos, seremos transformados. Es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 y en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 16. Allí está. Léalo con detenimiento en su casa. Esa es la promesa del Señor. Ese es lo que estamos esperando hoy en día. Entonces, estamos llamados cada uno de nosotros a las cosas que son difíciles para el hombre. Son fáciles para Dios. No hay nada imposible para Dios. No, ni siquiera es difícil. Es imposible que un hombre, cualquier persona, pueda hacer estas cosas de las que estamos hablando por su propia cuenta. Nadie puede hacerlo. Solamente Dios es el único que puede hacerlo. Dios representado allí, en esa iglesia que les acabo de nombrar. Entonces, cada uno de nosotros, este es el tiempo cuando cada uno de nosotros debe pedir esa doble porción del Espíritu. Porque el profeta Eliseo, aquí hay un misterio, algo que está oculto aquí. Esa porción del Espíritu que estaba en Elías, había una porción del Espíritu allí. Pues Eliseo estaba pidiendo la doble porción. Y la primera porción la recibió cuando Elías le hizo el llamado. Este es en Primera de Reyes, libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Allí le estaba entregando el ministerio. Era tipificando eso. Estaba tipificando, echando el manto sobre él. Entonces, estaba tipificando, le estaba entregando el ministerio. Ahora él quería otra porción del Espíritu. Él quería otra porción de ese ministerio. De profeta, porque Elías era un profeta.
Y Eliseo fue un profeta y hizo milagros, pero milagros tremendos. Usted puede leer la Biblia, mire, de aquí en adelante, de Segunda de Reyes, todo ese libro, para que usted se dé cuenta los milagros que hizo Eliseo. Pero unos milagros tremendos. Entonces, cuando él le pide esa doble porción que hace Dios, cuando alguien le pide algo, si esa persona está en condiciones de recibirlo, Dios se lo da. Hay una promesa en la Biblia que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ese es una porción del Espíritu. Pero nosotros no nos debemos conformar con que, no, bueno, Dios me entregó algo y ya me quedo así. No. Si una persona se conforma con ser justificado de sus pecados, entonces se queda allí estancado. Pero Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios nos da una porción de su espíritu. Bueno, avancemos. Dios nos quita el espíritu malo y nos da el espíritu nuevo. Avancemos al Espíritu Santo, porque aún no tenemos el Espíritu Santo en esa etapa. No se tiene el Espíritu Santo aún. Pero Dios quiere que nosotros no nos vamos a estancar allí, a conformarnos con eso. Y eso es la condición de la humanidad en este tiempo y de la iglesia también, que es una condición conformada. La iglesia de la Odisea, la edad de la Odisea, es una edad conformada, conformista. Y Dios no quiere que seamos conformistas, no, Dios quiere que avancemos. Él prometió prosperarnos. Nos dijo el Señor Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Allí está eso incluido. También dice la palabra, sí, que Dios nos prosperó en todas las cosas. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Y todas las cosas es todo. Y primeramente lo espiritual, como le cité la escritora que habla del Señor Jesús. Primeramente lo espiritual. Y que tengamos salud, así como nuestra alma ya está en prosperidad. Entonces, primeramente el alma. Primeramente lo espiritual. Primeramente buscar cumplir toda justicia, como le dijo el Señor Jesús a Juan el Bautista. Cuando se fue a bautizar, Juan le dice: tú vienes a mí para bautizarte y yo soy el que tengo necesidad de que tú me bautices a mí. El Señor Jesús no se puso a discutir con él, ni le dijo: no, tienes razón, Jesús, o Juan, vamos a bautizarte. No, el Señor Jesús le dijo: Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Y eso es que el cordero, antes de ser ofrecido para el sacrificio, debía ser lavado. Juan, nos conviene cumplir eso. ¿Qué hizo Juan? Reconoció. No es emocionalismo, no, es emoción, es hacer las cosas con convicción, con ganas, con amor, con agrado, con todo de buena gana. Así es como quiere Dios que nosotros hagamos las cosas, no que le cumplamos a Dios. Bueno, yo voy a ir, yo lo voy a hacer, pero bueno, o no dejar para cumplirle al Señor. No. Hay gente que dice: no, bueno, yo le cumplí al Señor. No. Eso así no es. Al Señor no le gusta que le cumplan así. Es más, el Señor lo da como si no lo fueran hecho. En aquella ocasión, cuando el Señor le preguntó a sus discípulos: mira, había un rey que tenía 2 hijos. A uno le dijo: anda a tal parte, y el hijo le dijo que no iba a ir, o que iba a ir. El primero le dijo que iba a ir y no fue. Y el segundo también lo mandó y le dijo que no iba a ir y fue. Y les preguntó a los fariseos: ¿y quién está más cerca del reino de los cielos?
Pues el que fue, el segundo, él le dijo, las rameras y los publicanos están más cerca del reino de los cielos que ustedes. Entonces, cada uno de nosotros debe buscar del Señor esa, o pedirla, esa doble porción, esa doble porción del Espíritu del Señor para cumplirle al Señor, para poder nosotros poder discernir, porque vienen voces a nuestra vida, a nuestra mente, vienen voces mandándonos a hacer esto y aquello, pero debemos nosotros discernir si es Dios o no es Dios. Lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios, porque Dios no nos va a mandar a hacer cosas materiales, cosas humanas, sin nosotros tener lo principal, que es a Él en el corazón, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es lo que le importa a Dios, el alma primeramente. Entonces, como a Él le importa primeramente el alma, entonces Él le enfoca primero al creyente es a recibir el Espíritu Santo. Lo primero. Él podría darle dinero, podría darle casa y carro y propiedades y distintas cosas. Y a veces la persona lo recibe, todo dependiendo del llamado que tenga esa persona y del nivel espiritual en que esté también. Porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe si le da algo a una persona y si se va a apartar, si se va a echar a perder. Dios lo sabe. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, yo necesito esto. Señor, necesito y quiero esto. Algo material, Señor, lo necesito. Pero si usted ve, Señor, esa debe ser nuestra oración. Si usted ve que eso me va a hacer daño, si usted ve que eso me va a apartar de usted, Señor, no me dé nada. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si nosotros hacemos de esa forma, si nosotros buscamos primeramente lo espiritual, un creyente cuando recibe al Señor, cuando el Señor le perdona sus pecados, lo justifica de sus pecados, ¿qué debe hacer ese creyente? Ese creyente inmediatamente tiene que empezar a orar y a pedir que el Señor le dé el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, el Señor empieza a darle órdenes. Tú quieres el Espíritu Santo, pero tienes que estar en condiciones para recibirlo. ¿Cuáles condiciones? Bueno, el corazón tiene que estar limpio. Venimos del mundo con el corazón, mire, todo sucio, con raíces de amargura, con ira, enojo, contienda, chisme, mentiras y bueno, pare usted de contar. ¿Qué hace Dios? Bueno, tienes cosas que arreglar. Arregla tu vida primero. ¿Qué vas a hacer? Bueno, anda a pedirle perdón al que le fallaste. Anda a pedirle perdón al que le mentiste, al que le robaste, al que ofendiste, al que insultaste. A pedirle perdón a toda esa gente. Al que no lo trata, anda a pedirle perdón. No, pero es que él fue que me agredió a mí, él fue que vaya usted. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y redargúyele. No, pero es que ese no es hermano, ese es un mundano. ¿Qué sabe usted? Si ese hombre, esa mujer es un hijo de Dios y está todavía en el mundo y por su testimonio, esa persona llega a los pies del Señor. Ha pasado. No podemos decir, no, pero es que es muy malo. No hay nada. Mire, yo era peor. Yo le he dicho a muchas personas esto. Yo a hermanos y a creyentes y a mundanos dicen, mire, eso no sirve, esa persona, mire, es un drogadicto, es un ladrón, ese es un chismoso, la mujer, mire, eso no sirve para nada. Yo le digo a esa persona, yo era peor y el Señor me perdonó. Y si el Señor me perdonó a mí siendo peor que Él, ¿quién soy yo para no perdonarlo y orar por esa persona? Aún dar la vida por esa persona. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Debemos
nosotros, cada uno de nosotros, reconocer y estar, mire, en condiciones. Entonces Dios se encarga de esas condiciones. Dios nos va diciendo, haz esto, anda a devolver aquella cosa que quitaste prestada y no la devolviste, anda a pagar el dinero que debes que no lo quisiste pagar, y cosas así. Aquella herramienta que quitaste prestada y no la devolviste, vaya a devolverla. No, pero es que esa es una tontería. Para Dios tiene mucha importancia. Esas cositas. Nos dice la palabra del Señor que las zorras pequeñas son las que minan la viña. O sea, dañan la viña. Porque las zorras se meten en un viñedo y dañan todas las matas y todas esas cosas. Las plantas de uva las dañan. Entonces, en nuestra vida espiritual, las cositas pequeñitas causan mucho daño. Corroen, dañan, corrompen. Entonces una persona va dejando eso así, le echa tierrita, deja esas cosas así. No, eso no importa. No, eso no importa que dice la hermana, no, eso no importa que yo me corte el cabello, el Señor me perdona. Así está bien. No, eso no importa que esto y aquello. Como le dije yo a mi hermana, que le estaba contando el testimonio en la introducción, que sí, cuando venga el Señor a buscarnos, nos dice, no cumpliste esto, es una cosita muy pequeñita que dejamos de cumplir porque según nosotros no tenía importancia. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos cumplir todo. 100% de lo que Dios nos revele debemos cumplirlo. 100% de lo que Dios nos diga que hagamos debemos hacerlo. Porque si cumples toda la ley, dice la palabra, y toda la ley es toda la Biblia, pero fallas en un punto, eres hecho culpable de todo. O sea, Dios no toma en cuenta las 9 cosas que hiciste o las 99 cosas que hiciste por una que dejaste de hacer. 1% dañó lo demás. Imagínense que a alguna persona le ocurra eso. No, yo cumplí todo, como dijo el joven rico. ¿Conoce los mandamientos? Le dijo el Señor. Los conozco desde mi juventud y los he cumplido todos. El Señor lo amó por eso. Y le dijo, ¿cuáles? Le dijo el joven rico. Y el Señor le nombró 6. Y le dijo, no, todos los cumplí. Y era verdad, los había cumplido, pero el Señor le dijo, te falta una cosa. Estás poniendo a Dios de segundo lugar y el dinero y las pertenencias las estás poniendo en primer lugar. ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, anda, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Se fue triste, así con la cabeza agacha. Se fue triste porque no estaba dispuesto a soltar lo que tenía. Y lo que tenía era idolatría. No era que Dios quería que él fuera pobre, no. Porque le podía pasar como cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, a Isaac. Y cuando Isaac iba con el cuchillo hacia sacrificarlo, el Señor le dijo, no le haga nada al muchacho. Ahora sé que eres obediente. Tal vez ese joven rico, cuando fuera a vender todas las cosas, el Señor le iba a decir, no, déjalo así. Y ahora sí sé que estás dispuesto a obedecerme. Pudo haber pasado, pero no pasó. ¿Por qué? Por la misma actitud de ese hombre, ese joven. Entonces, cada uno de nosotros, este es el tiempo cuando debe pedir las cosas mayores. Y estamos hablando de que este hombre estaba pidiendo una doble porción del ministerio que tenía Elías. ¿Y qué nos dice el Señor sobre el ministerio? Gálatas capítulo 1. Desde el versículo 11 en adelante. Dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, el ministerio que tenía el apóstol Pablo no se lo dio, no se lo dio el hombre. No. Aquí dice, no es según hombre.
Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él no fue que lo recibió ni lo aprendió, que se lo enseñaron allá el evangelio que le enseñaron los fariseos. Él dijo, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo, o sea, para ganar las cosas espirituales. Porque como hemos dicho en ocasiones anteriores, Dios no está de acuerdo con la religión. No. La religión es algo que el hombre inventó. El hombre, para Adán, vamos al principio. El Señor dijo todas las cosas, en el principio no fue así. Entonces, cuando Eva y Adán pecaron, ¿qué hicieron? Se cosieron delantales con hojas de higuera. Trataron de cubrir el pecado con hojas. ¿Y qué hizo el Señor? Les quitó esas hojas y los vistió con pieles de animales, dice la palabra del Señor. O sea que a él no le sirvió, no le sirvió esa cubierta que se hicieron ellos. Porque eso es lo que significa la palabra religión, una cubierta. El hombre tapando el pecado, como hacen los gatos cuando defecan. Abren un hueco, defecan y le echan tierra. Le ponen tierrita ahí, tapan la cosa. Nosotros estamos llamados a soltar, a sacar. Si usted tiene algo que arreglar, arréglelo. Si tiene algo que confesar, confiéselo. No estamos llamados a echarle tierrita a la cosa. No. Por eso es que la palabra del Señor nos habla de que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido y que tienen el corazón ya cicatrizado. Entonces, si la palabra de Dios nos dice eso, es porque hay gente en esa condición y Dios quiere sacarlos de esa condición. Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad. Mientras no hayamos blasfemado al Espíritu Santo, porque eso sí es verdad que no lo perdona el Señor, entonces el Señor perdona eso. Pero entonces Pablo nos dice que él recibió ese ministerio, esa porción del Espíritu, la recibió por revelación de Jesucristo. Y él cuenta del tiempo cuando él estuvo en el judaísmo, cuando era un fariseo, que era celoso y se ocupaba en hacer cumplir las tradiciones de los ancianos y todas esas cosas con las que los fariseos mezclaron la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que cuando la palabra alguien la mezcla, se hace infructuosa, la invalida. No es que la palabra no tenga poder, no, la palabra tiene poder si usted la toma como es, como Dios la dijo. ¿Y qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos la revele. Así como le reveló al apóstol Pablo, también nosotros tenemos la oportunidad. Estamos llamados a recibir esa palabra pura y a nosotros también a tomarla pura como está, sin mezcla de ninguna clase, porque eso daña, eso pervierte. ¿Y quién es el que pervierte? Dice la Biblia, el pervertidor, el diablo. Y no queremos nada que tenga que ver con él. No tiene nada en mí, dijo el Señor. Y si no tiene nada en Jesús, tampoco tiene nada en mí. Cada quien debe tomar allí la autoridad y decir, no tiene nada en mí. Gloria a Dios. Bueno, dice por acá en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro
de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, porque Dios no miente. Todas las cosas que quedaron escritas aquí en la Biblia son para nosotros. No, mucha gente dice, no, porque tenemos que modernizar la Biblia. Tenemos que hacer una nueva Biblia. No, porque eso es muy antigua y eso está obsoleta. No, Dios no se equivoca. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Se cumplió allá cuando se escribió. Se cumplió al pasar el tiempo. Y hoy en día se sigue cumpliendo. Y se seguirá cumpliendo. Porque el Señor dijo, ni una jota, ni una tilde perecerá de esta palabra hasta que todas las cosas sean cumplidas. Entonces, debemos agarrarnos de ahí. Nada de lo que está escrito en la Biblia tiene fecha de vencimiento. Todo sigue cumpliéndose. Todo se cumple al pie de la letra. Lo que falta por cumplirse de las promesas, recuerde lo que hemos dicho siempre acá. Las promesas del Señor son condicionales. Dios, queremos ser beneficiarios del poder de Dios. Queremos ser herederos de las promesas de Dios, de los tesoros que Dios tiene para nosotros. Queremos disfrutar, gozar de esos tesoros. Bueno, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que morir a nosotros mismos. El yo personal tiene que morir para que pueda nacer Cristo en nosotros, Cristo en el corazón. Las malas costumbres que traemos arrastrando desde niños, eso tiene que desaparecer, tenemos que desechar eso. Ahora, las cosas buenas, bueno, eso tiene que quedar. Las buenas enseñanzas, eso tiene que quedar. Vamos a decir la cortesía, decir por favor, gracias, buenas tardes, buenos días. Todas esas cosas, eso es bueno. Porque Dios es un Dios de orden. Tenemos un Dios que es ordenado. Y si somos decentes, bueno, a Dios le agrada eso. Lo que a Dios no le agrada es una persona grosera, una persona indecente, una persona boca sucia, que se la pasa diciendo palabras obscenas, palabras torpes. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada es que a sus hijos hagan lo correcto. Y lo correcto es la palabra, la verdad, que vivamos de acuerdo a la palabra que Dios nos ha revelado. Y dice, versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, este es el tiempo cuando los demás tienen que glorificar a Dios en nosotros, en usted y en mí. Tienen que decir, yo quiero ser como ese creyente, como ese cristiano. Esa hermana es una verdadera cristiana. Yo quiero ser como ella. Eso es lo que es el testimonio que estamos llamados a dar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ese testimonio va a causar un efecto en nuestra familia, principalmente. Porque es una promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ese testimonio no solamente va a salvar a su familia, va a salvar a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a todo aquel que lo conoció, a toda su familia completa, tíos, abuelos, primos, hermanos, cuñados, sobrinos, todos. ¿Por qué? Por el testimonio de vida, de una vida vivida, lo cual es la evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Que su vida ya no es la misma, ya no sigue viviendo la misma vida, ahora es una vida diferente. Nació de nuevo esa persona. Entonces,
Cuando le pedimos a Dios que nos dé, Señor, dame, yo quiero, por lo menos en mi caso, yo pedí una doble porción del Espíritu del Señor, una doble porción del Espíritu de aquella persona que se consagra a Dios, que tiene con valentía, ha enfrentado problemas y luchas, dificultades, enfermedades y todo. Una doble porción de ese Espíritu. Una doble porción porque testifica de la palabra del Señor y no se amedrenta con cualquier cosa, porque el enemigo está pendiente siempre de amedrentar a la gente. Pero esa persona, ese creyente que no se deja amedrentar, que vengan las consecuencias, que vengan, a ese es el que hay que imitar. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces una persona que está imitando a Cristo, bueno, vamos a imitarlo. Es bueno imitarlo para que las personas, los demás, glorifiquen a Dios, no solamente en esa persona, sino en usted también y en mí. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Por eso es que el título o el subtítulo de este tema, cosa difícil has pedido. ¿Por qué? Porque es un misterio. Estas cosas de las que estamos hablando son un misterio. Es algo que está oculto allí, que Dios mismo lo ocultó de los sabios y de los entendidos. Y nos la ha dado a nosotros, nos la reveló a nosotros. Y podemos decir como dijo el apóstol Pablo o el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, y que quedó escrito allí, lo acabamos de leer en 1 Corintios 1. Eso no lo recibí yo de hombre, ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, pero debemos estar en una condición, como le dije hace unos momentos. Entonces, es un ministerio sobrenatural por revelación. Ahí es donde viene el misterio. Como dice acá la escritura que acabamos de leer, versículo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese misterio no fue solamente para el apóstol Pablo. Ese misterio cada uno de nosotros estamos llamados a pedirlo y a recibirlo. Anhelar eso. Y Dios, como conoce nuestros corazones, entonces Él sabe si estamos interesados. Si estamos convencidos y estamos interesados. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, cuando habla de coherederos y miembros, está hablando de ser participante, porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, de allá de las tinieblas del mundo a la luz de su palabra, como dice aquí lo que acabamos de leer. Vamos a leer por aquí. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el Señor, como le estoy diciendo, el Señor nos ha sacado de allá, de las tinieblas del mundo, de la oscuridad del mundo. Porque usted sale a la calle, lo que hay es oscuridad espiritual, no natural, porque hay un sol que alumbra, hay luces en la noche que alumbran, pero estamos hablando de la oscuridad espiritual, de las tinieblas espirituales que hay en el mundo, de donde el Señor nos sacó. Entonces el Señor no quiere que regresemos allá, no, el Señor quiere que nos mantengamos aquí en su luz. Y esa luz, Dios quiere que seamos participantes, que no seamos espectadores, que no vamos a decir, no, bueno, a mí me contaron de los hermanos que hacen milagros, de los hermanos que hablan en lengua, de los hermanos que profetizan, de los hermanos que danzan en el espíritu, de los hermanos que hacen esto y aquello, que tienen don de fe, don de milagro. A mí me contaron. ¿Y qué beneficia en eso? Esos testimonios sirven para levantar nuestra fe, para nosotros recibir un impulso de fe, pero para nosotros poder testificar, como les dije al principio, debemos nosotros ser participantes de la naturaleza divina de Dios, como nos dice Efesios 1. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Ese beneplácito es aprobación con complacencia. Dios se complace en que nosotros seamos o nosotros estemos buscando avanzar para ser participantes de esa naturaleza divina de Dios. Entonces cuando nosotros, Dios nos hace participantes de esa segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer a Dios por su gloria y excelencia? Por revelación. El Espíritu Santo nos lo muestra, nos lo da a entender. Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que le estoy diciendo, afuera, en el mundo, en las tinieblas del mundo, lo que hay es corrupción. El mundo está corrompido. El diablo corrompió todo. Hasta las religiones, las denominaciones, la humanidad, todo fue corrompido por el diablo. ¿De qué debemos hacer nosotros? Huir de esa corrupción. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo podemos nosotros cubrirnos. Nos dice la palabra del Señor, hay una promesa que dice que Él nos cerca de benevolencia como con un escudo, nos cerca con ángeles. Entonces, nosotros debemos buscar eso. ¿Para qué? Para no caer en las cosas del mundo, para no caer en las costumbres del mundo.
y hacer lo que ellos hacen. No, no debemos hacer lo que ellos hacen. Nosotros debemos huir de esas cosas. No conformarnos, bueno, estamos en este tiempo. O sea que la gente en este tiempo, bueno, hay que acostumbrarse a eso. No podemos acostumbrarnos. Debemos estar, mire, incómodos aquí en este mundo. Estamos llamados a ser así, a estar incómodos y decirle al Señor, Señor, yo no quiero seguir viviendo en este mundo corrompido, en este mundo cochino, en este mundo que el diablo metió la mano y dañó todo. Yo no quiero seguir viviendo aquí en este mundo, Señor. ¿Qué hace Dios? Dios le da a usted la potestad, la autoridad de crear un ambiente espiritual en el cual el mundo no puede entrar. Usted va a la calle, sí, usted tiene que salir a la calle, a hacer las compras, a trabajar, a hacer cosas, y sus diligencias y todas esas cosas que hay que hacer. Pero usted va en su ambiente y viene el mundo y quiere atravesar ese ambiente. No puede. Usted es el que tiene que está llamado a mantener eso. Que nada le rompa esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios, que nada la pueda romper. Que no vienen los pensamientos malos. Bueno, deseche eso. Deseche esos malos pensamientos. No, que viene la enfermedad. Tome la promesa. El Señor ya me sanó. El Señor pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Él sufrió por mis dolores. No es nada, eso es. Y entonces, cuando tomamos esa actitud, Dios nos da lo que estamos esperando. Pero cuando pidamos con fe, como dice la misma palabra del Señor, pidamos con fe. Señor, yo quiero hablar tu palabra, pero yo quiero que esa palabra salga, mire, ungida. Esa palabra salga sazonada, que la gente la reciban. Bueno, tiene que haber una chispa allí. Y esa chispa solamente la da el Espíritu Santo. Esa chispa la causa usted con su actitud. Esa chispa la causo yo con mi actitud. Cada uno estamos llamados a causar eso. Con nuestra actitud de obediencia, de entrega. Entonces, ese ministerio sobrenatural que Dios nos da, bueno, ese es el misterio más grande que hay. Entonces pedimos la doble porción. ¿Qué hace Dios? Nos la entrega, nos la da, porque ya Dios lo ha hecho. Entonces, para Dios ya está hecho. Es lo que está esperando, que nosotros estemos en condiciones. Eso es lo que Él está esperando. Que estemos en condiciones de madurez, de perfección. Estamos, en anteriores oportunidades hemos dicho esto, en este tiempo en que estamos, es la etapa de perfección. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y nos va perfeccionando. Primero tenemos que recibir la fe de Dios. Tenemos que alcanzar eso, la fe de Dios. La revelación. Como la tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús decía, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. O sea, él recibía revelación, él recibía visiones de lo que tenía que hacer y lo hacía. ¿Y qué pasaba? Las cosas sucedían. Entonces, después de esa fe, viene virtud, que es poder. ¿Alcanzamos el poder? ¿Cómo lo alcanzamos? Bueno, vamos a la Biblia. Manifestaciones de Dios. Jesucristo nuevamente en carne humana manifestándose. ¿Cómo? Bueno, haciendo milagros, orando por las personas para que sean sanas, hablando la palabra, predicando el evangelio. Eso fue lo que él dijo. El Espíritu del Señor es sobre mí, dijo él en una oportunidad, porque me ha ungido.
para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. No ser portadores de malas noticias. No, bueno, mira que el dólar está a tal precio, la situación económica, la situación política. No, no estamos llamados a eso. La gente se anda quejando en el mundo. No caigamos nosotros también en eso, en esa queja. Si usted ha caído en eso, bueno, sálgase de ahí. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor por haberse quejado y continúe caminando. No se queje, no murmure. Eso sí le desagrada a Dios, los murmuradores. Los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, que salieron de Egipto, empezaron a murmurar, bueno, que Moisés nos sacó de allá de Egipto, allá teníamos ajo y teníamos ollas de caldo y teníamos esto y teníamos aquello, cebolla. A Dios no le gustó eso. A Dios no le gustó. No, estamos cansados ya con ese maná. Dios le dio pan de ángeles. Dios le dio comida del cielo. Y se quejaron y murmuraron. ¿Qué hizo Dios? ¿Quieren comer carne? Les dio codornices. Y comieron tanto los glotones que les salió por la nariz y se murieron por eso, por esa causa. Entonces, a Dios Dios no quiere que nosotros estemos quejándonos, que estemos por allá murmurando, no, que la situación, que esto. No, démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Que lo que tenemos, eso es suficiente. Dios, dice la carta del Supremo Llamamiento, Dios pareciera que quisiera mantenernos pobres. Dios quiere mantenernos pobres. Vamos a leer esta carta. Ahora la vi por aquí. Aquí está. Dios parece que nos quiere mantener pobres. A otros se les permitirá hacer dinero. Este es el tercer párrafo. O heredarlo. Pero a ti Dios parecerá mantenerte pobre. Porque Él quiere que tengas algo más preciado que el oro. Una dependencia total en Él. Para que Él pueda tener el privilegio de suplirte tus necesidades día a día de un tesoro que no se ve. Entonces la gente pensando, ay, mañana, ¿qué voy a comer mañana? En vez de decir, yo voy a arreglar mi vida hoy, porque si amanezco muerto mañana, todo es posible. Estamos esperando la promesa de transformación, pero ¿y si la persona amanece muerto mañana? Y la despensa la tenía full, ¿qué va a pasar con esa despensa? Se la va a comer otro. Entonces no se preocupe, dijo el Señor Jesús, por lo que vaya a comer, ni por lo que vaya a vestir. Los pájaros no trabajan, dijo el Señor. No están preocupados porque van a comer mañana. Todos los días Dios los alimenta. Y el Señor dijo, no vales tú más que muchos pajaritos, hombre de poca fe. Entonces no nos estemos afanando y preocupándonos que va a pasar mañana, que mañana va a explotar la guerra, que mañana esto y aquello. No se preocupe por eso. No, que hay gente que está preocupada, que el mundo se está cayendo a pedazos. No se preocupe por eso. El mundo se va a seguir cayendo a pedazos. Y si usted se preocupa, usted es el que se está haciendo daño, porque las preocupaciones, eso trae enfermedades, trae cosas malas, atrae las cosas malas. Entonces no se preocupe. Bueno, viene la dificultad. Bueno, ocúpese en eso. Hable con el Señor. Señor, deme fuerza para vencer las dificultades. Deme gracias, Señor, para vencerme yo mismo. Deme gracias para vencer los obstáculos. Señor, ayúdeme. Esta enfermedad que me aqueja. Bueno, sáneme, Señor. Ya usted pagó por esas enfermedades. Revéleme en mi corazón que yo estoy sano. Y Dios lo hace. Entonces, es un ministerio sobrenatural lo que estamos pidiendo. Una doble porción. Este es el tiempo cuando
Cada quien debe pedir una doble porción. Ah, pero eso no es así nada más. Eso no es que usted va a recibir la doble porción y se va a quedar quieto por allá. No. Cuando usted reciba eso, si lo recibe, Dios conoce todas las cosas y Dios sabe, si usted recibe eso para su propio provecho, Dios no le da nada. Pero si Dios sabe que usted eso lo va a poner al servicio de Dios, para el reino de Dios, como dice acá, para alabanza de la gloria de su gracia, entonces Dios se lo da. Entonces ahora usted, ahora que ha entendido usted, porque tenemos ejemplos bíblicos cuando la persona entiende de las cosas espirituales. Hay personas que se hacen preguntas, como el eunuco que venía de Jerusalén, de adorar, imagínense, andaba adorando por allá, pero no entendía la palabra. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, anda, vete para allá, a la carretera que está allá en el desierto, espéralo allá. Y Felipe, ¿qué hizo? Se fue. Otra persona pudo haber pensado, yo como que me estoy poniendo loco, escuchando voces, que me vaya para el camino del desierto. ¿Qué voy a hacer yo por ahí? No, Felipe, como un hombre espiritual, un hombre vamos a llamarlo así, la doble porción del Espíritu Santo, se fue. ¿Y qué pasó? Había una necesidad, porque eso es lo que Dios quiere. Donde está la necesidad es donde Él manda. Él no lo va a mandar a usted para donde está la comodidad. No. Y si lo manda, bueno, gloria a Dios. Pero no lo va a mandar a la comodidad. Él lo va a mandar para donde usted no quiere ir. Y le va a decir que diga cosas que usted no quiere decir. Porque a veces hay cosas que nosotros no queremos decir para no herir a la gente, para no hacerlo sentirse mal. Pero Dios dice, dile. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decirle. Si le arranca el cuero, bueno, gloria a Dios por eso. La Biblia dice que Dios hiere y Dios sana también. Dios cura, Dios limpia. Entonces, nos manda a un sitio a decirle algo a alguien, dígaselo. No importa que le arranque el cuero, eso lo va a hacer bien espiritualmente. Que la persona se puso bravo, bueno, ya usted cumplió con su parte. Allá él o ella. Entonces, eso no es así livianamente. Bueno, está bien, tengo una doble porción del Espíritu. La misma Biblia nos dice en esa escritura que leímos hace unos momentos, de segunda de Pedro, capítulo 1, cuando nos habla de la fe, de la virtud, de la ciencia, de la templanza, la paciencia, el temor de Dios, el amor fraternal, Entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que usted va a hambrear. Cuando el Señor empieza a mostrarle la palabra, usted va a ver ahora un libro nuevo, una Biblia nueva. Ahora va a decir, ahora sí le entiendo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que le está dando el conocimiento, el entendimiento, la revelación de todas las cosas. Entonces usted no va a poder estar ocioso. Ahora usted, cuando le dice a Dios, Señor, yo quiero que tú me des de esos tesoros que tú tienes para mí. La gente quiere son tesoros materiales. No, primeramente lo espiritual. Eso es un compromiso que usted está adquiriendo con Dios. Porque usted no va a recibir algo de Dios y lo va a tener por ahí engavetado. No, eso se lo da Dios para que usted lo ponga a trabajar. ¿Qué trabajo va a hacer? Bueno, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios qué trabajo va a hacer. Pregúntele a Dios a dónde tiene que ir y a dónde no tiene que ir. Pregúntele a Dios qué tiene que decir y qué no tiene que decir. Porque Dios no va a gobernar hasta la lengua, ¿sabe? Todo, tenemos que entregarle todo nuestro cuerpo, espíritu y alma enteros a Dios para que Él haga su voluntad.
y nosotros llegar a la condición, como dijo el Señor Jesús, el viento de donde quiera sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Podemos decir, así es todo aquel que recibe la doble porción del Espíritu. No sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque Dios le dice, de repente Dios le dice, dentro de una hora, anda, vete para tal parte. Señor, pero es de noche. Eso no tiene que ser una excusa. No podemos poner excusa. Si Él dice a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, vete para tal parte, váyase. Lleva el respaldo de Dios. Entonces es un compromiso. Dice la Biblia, cuando hablamos de compromiso es consagración, es dedicación. Porque eso es lo que quiere decir la palabra consagrarse. Es dedicarse a Dios, darle prioridad a Dios. No, pero es que lo que pasa es que mañana tengo que hacer un negocio muy bueno que me va a ganar $2,000, $1,000,000. Ponga eso póngalo para después, si puede. No, es el único chance que tiene. Bueno, lo perdí, pero yo voy a ganar mi alma. Voy a obedecer al Señor. Primero Dios y después los demás. Después nosotros, después la familia, después los demás. Nos dijo el Señor Jesús, el que no deja padre, madre, hijos, propiedades por causa de mí, no es digno de mí. Entonces, todo lo demás queda en segundo lugar. Primero el Señor. Entonces, dice la Biblia, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. O sea, si nosotros nos consagramos, nos dedicamos para Dios, viene a mi mente aquel rey que Belsasar, que agarró los vasos que estaban consagrados para el servicio del templo y los agarró para tomar vino con sus concubinas, con los capitanes, para parrandear. No respetó las cosas de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, Dios le dio un juicio, le hizo un juicio. ¿Y qué pasó? Se murió. ¿Por qué? Por no respetar las cosas de Dios. Entonces, cuando usted recibe algo de Dios, usted tiene que respetar eso. Usted tiene que honrar eso que Dios le dio. No se le ocurra ponerlo al servicio del mundo. Bueno, el Señor me dio el carro. Y como el Señor me dio el carro, bueno, voy a agarrarlo para hacerle carrera a los vendedores de drogas y a los ladrones y a hacer transporte de prostitutas y de homosexuales y cosas. No, nada de eso. No caiga en eso, y si cayó, bueno, sálgase de ahí, porque eso es un hoyo, un hueco profundo, y eso es maldad, eso es dañino a los ojos de Dios. A Dios no le agradan esas cosas. Entonces, bueno, estas cosas vienen aquí en estos momentos y tenemos que soltarla, tenemos que decirla. Entonces es un compromiso, y además de ser un compromiso, porque la gente dice, yo tengo el privilegio. Sí, esto es un privilegio. Es un privilegio servirle al Señor. Pero tenemos que tomarlo como un compromiso, es una responsabilidad. Además de ser un compromiso, además de ser un privilegio que nos agrada, serle útil al Señor, es una responsabilidad. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a pedir esas cosas difíciles, que ningún hombre nos la puede dar, pero Dios sí nos la puede dar, porque no hay cosa que sea difícil para Dios. Este es el tiempo cuando tenemos que pedir esas cosas. Y cuando Dios nos la dé, tomarlo con toda seriedad, con compromiso y con responsabilidad. Que salió cualquier cosa por allá, primero el Señor. Que un negocio, primero el Señor. Un viaje, primero el Señor. Todo, primero el Señor. Y Dios se va a agradar de esa actitud. Y Dios le va a seguir dando, Dios lo va a prosperar espiritualmente, como estamos hablando.
Dios les bendiga. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración. Si usted ha tomado decisión en el día de hoy, de que hoy sea el tiempo de que usted ahora cambie de un giro de 180 grados y empiece a pedir las cosas difíciles y reconozca que usted solo no puede hacer las cosas, sino que Dios es el que las hace. Y cuando Dios las hace perfectas. Nosotros podemos equivocarnos. Lo más seguro es que nos equivoquemos. Pero Dios no se equivoca. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre da en el blanco. Dios siempre tiene la verdad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos has dado palabras, Señor, nos has dado exhortación, nos has entrenado, Señor, nos has dado, Señor, material para nosotros poder salir adelante, Señor, salir del hueco, Señor, donde muchos han caído, Señor, del conformismo, Señor, de la maldad, del pecado, de muchas cosas, Señor, que el mundo ofrece. Pero tú nos has dado la oportunidad en el día de hoy, Señor. Si alguno de los que está escuchando, Señor, ha tomado decisión, Señor, de aprovechar esa oportunidad, de tomar decisión por ti, Señor. Señor, toma su palabra, Padre. Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque ya tú lo hiciste, Señor. Perdona sus pecados, límpialos, Señor, que puedan tener una experiencia personal contigo y puedan de ahora en adelante decir, este era el tiempo cuando tenía que hacerlo. Hoy eres el tiempo, hoy es el tiempo. La palabra dice, Señor, la palabra que tú dijiste, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, gracias por esas palabras, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, hablando del perdón, hablando de las maravillas de Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.